Estamos al aire. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este cuarto foro internacional sobre infancias y juventudes en educación a cargo de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa y del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo. Esta actividad se realiza en el marco del Día de la Niñez en México y bueno, las y los invitamos a este diálogo de reflexión sobre experiencias de atención y acompañamiento de niñas, niños y adolescentes en movilidad con aprendizajes situados en Baja California, en la Ciudad de México y en Uruguay. En un primer momento me voy a permitir leer las semblanzas de nuestros tres panelistas. Posteriormente, cada panelista va a contar con 20 minutos de participación y al término de la participación de cada uno vamos a tener entre 15 a 20 minutos máximo para preguntas, comentarios que ustedes tengan desde ahí, desde YouTube y también aquí en la materia, que es el espacio donde se está llevando a cabo este foro, en la materia de acompañamiento psicopedagógico a la infancia y adolescencia. Primero que nada, también agradezco a nuestras invitadas e invitado por cedernos este espacio para el foro. En primer lugar, presento a Zaira Ochoa Juárez, es tijuanense, graduada en Relaciones Internacionales y maestra en Análisis Político y Medios de Información por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Tiene una amplia experiencia en Administración Pública, Derechos Humanos y Educación. Dentro del sector se ha desempeñado en el Congreso del Estado, en la Secretaría de Educación de Baja California y en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California. Su trayectoria en el sistema de Naciones Unidas inició en el 2021 y actualmente se desempeña como oficial de educación en la UNICEF México, donde tiene a cargo la implementación y desarrollo de programas e inclusión educativa en contextos de migración, supervisión y monitoreo en terreno de las implementaciones de educación en emergencias, así como el diseño, implementación y supervisión de diversos proyectos para promover políticas de educación para la primera infancia y prevención de la violencia y STEAM, entre otros. Muchísimas gracias, Zaira, por aceptar participar en este foro. En un segundo momento tenemos a Hanner Steven Pineda Rendón, es investigador social, docente y facilitador comunitario. Es licenciado en Ciencias Sociales por la Universidad del Valle, Cali, Colombia, especialista en gestión ambiental y maestro en antropología social por el CIESAS, en Ciudad de México. Cuenta con más de 6 años de experiencia en investigación cualitativa, docencia y diseño de procesos pedagógicos en contextos de desigualdad social y movilidad humana. Y actualmente coordina la línea de Hábitat y Territorio en la Red Internacional de Estudios sobre Interculturalidad. Ha trabajado en distintos niveles educativos, desde educación básica hasta formación universitaria y en espacios comunitarios, donde ha diseñado e implementado talleres, modelos pedagógicos y estrategias de acompañamiento con niños, niñas y adolescentes, incluyendo formación en competencias ciudadanas, mediación escolar y construcción de paz. Estimado Hanner, de nueva cuenta, muchísimas gracias por tu participación el día de hoy. Y bueno, finalmente contamos con la presencia de Magdalena Clara Torielli de Stefano. Ella es titiritera, autora e ilustradora de literatura infantil y directora de Punchileros Títeres desde el 2011. Su trabajo se centra en el uso de los títeres como herramienta de transformación social y acompañamiento emocional, especialmente para infancias en situación de movilidad humana. Nació en Uruguay, pero lleva la mitad de su vida migrando por toda Latinoamérica. Hoy desarrolla el proyecto de la Errante, una biblioteca móvil que reivindica las artes transhumantes y los saberes del camino. Bueno, esta es son las semblanzas de nuestros tres panelistas el día de hoy. Y bueno, les damos la más cordial bienvenida. Adelante, Zaira, te cedo el espacio. Y a los 5 minutos que te queden de la participación, ahí voy a abrir el micrófono para comentarte que si puedes ir cerrando, al igual que al resto. Muy bien, pues bienvenidas y bienvenido. Damos inicio. Buenas tardes, pues muchas gracias, doctora Bustamante, por la invitación. Me da mucho gusto estar el día de hoy con todas y todos ustedes, con los y las alumnas de la UABC y con los invitados. Me parece excelente esta idea de empezar a platicar de las cosas que se hacen a nivel local y luego ir al nivel internacional para que pues las y los estudiantes tengan pues un contexto mucho más amplio de todo lo que están conociendo el día de hoy.
No sé si ya se ve mi presentación. Está listo, ya se ve. Muy bien. Bueno, pues el día de hoy les voy a platicar una parte de lo que se hace en el trabajo de educación para niños, niñas y adolescentes en situación de movilidad en Baja California. Primero, pues quiero contarles que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, pues trabaja para promover el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en México, que es nuestro país, y aquí está desde 1954 realizando pues alianzas y coordinación con el gobierno, las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado, por supuesto, que son parte de quienes aportan recursos para que los proyectos que se hacen, se diseñan, sean una realidad. Nosotros pues nos guiamos por la Convención de los Derechos de la Niñez y realizamos programas e iniciativas en áreas de salud y nutrición, protección, política social, agua, higiene y saneamiento y educación, buscando que estos programas alcancen a quienes se encuentran en mayor desventaja y vulnerabilidad durante su infancia y adolescencia. Y desde 2019 tenemos una oficina en Tijuana donde queremos lograr que todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en Baja California vean garantizados sus derechos. Aquí puse una diapositiva sobre los derechos, sobre los artículos que hablan de la educación en la Convención de los Derechos de la Niñez. Y como aquí se señala, pues a nosotros nos interesa muchísimo la igualdad de oportunidades en educación para todos los niños, niñas y adolescentes, no importa dónde nacieron, no importa de dónde vienen mientras estén en nuestro país, nosotros vamos a trabajar para que se les garantice su derecho y también buscamos pues que siempre se garanticen las medidas de asistencia regular a las escuelas y reducir tasas de deserción, además de que los niños y niñas tengan una educación de calidad. Todo esto lo hacemos también fomentando cooperación internacional y trayendo siempre pues buenas prácticas que se hacen en otros países o realizando aquí las buenas prácticas que les vamos a compartir en unos minutos. Entonces, como les comentaba, pues los esfuerzos de UNICEF se enfocan en asegurar que todos los programas e iniciativas alcancen a todos los niños y las niñas. Y aquí les voy a contar que desde el 2021 al 2026 en Baja California hemos logrado beneficiar directamente a través de nuestras implementaciones 3.500 niños, niñas y adolescentes. Podemos hablar también de más de 12.000 personas beneficiadas, incluyendo padres, madres y cuidadoras, y también otros niños y niñas que son beneficiados en las escuelas a través de la implementación de programas que promueve UNICEF, pero que son implementados directamente por personal docente de la Secretaría de Educación de Baja California. Y también pues hemos logrado capacitar más de 15.000 docentes de educación básica. Entonces, la educación inclusiva, pues, es parte de la respuesta integral ante la educación, ante las emergencias y tiene como objetivo garantizar que todos los niños, niñas y adolescentes tengan acceso equitativo y continuo al aprendizaje en todos los contextos. Como ya lo había mencionado, queremos que todos tengan la oportunidad de aprender en cualquier lugar que estén y en cualquier momento y a eso van diseñados estos programas que hemos estado realizando en estos años en Baja California y que también muchos de ellos tienen también otras intervenciones en otros estados del país. El primer proyecto que les quiero contar de educación en emergencias, pues es uno que va dirigido a la primera infancia. Se llama Bebé Bus. Fue diseñado por la oficial de desarrollo infantil en UNICEF y es una intervención que está dirigida a niños y niñas de 0 a 2 años, 11 meses, con sus madres, padres o cuidadores y busca ofrecer oportunidades para que a través del juego y el apoyo del personal especializado que lo opera, la persona cuidadora pues aprenda sobre el desarrollo de los niños, de sus hijos y de sus hijas y cómo puede apoyar su crecimiento durante esa etapa en la que están.
El Bebé Bus en Tijuana estuvo visitando albergues como el Centro Integrador del Migrante Carmen Cerdán, Juventud 2000, Proamore Dei, Instituto Madre Asunta. Y para el caso del albergue Embajadores de Jesús, se realizó, dado que había problemas de accesibilidad para el Bebé Bus. En este albergue, lo que se hizo fue que se identificó un espacio que se habilitó con el mismo con el mobiliario muy similar y los mismos materiales para realizar esta intervención. En este punto también es muy importante que mencionar que este bebé bus surgió en Tijuana y se implementó ahí por primera vez, pero después a través de una alianza con el DIF de Baja California se logró hacer un segundo bebé bus que se encuentra en Mexicali, que me imagino que los estudiantes, las y los estudiantes que están ahorita ahí en la sesión, alguno o alguna le habrá tocado verlo y recorre también algunos albergues donde hay niños y niñas en situación de migración allá en Mexicali o algunas colonias y es operado por el DIF de Baja California. En este caso, pues UNICEF puso toda la asistencia técnica y la capacitación para que se pudiera implementar en Mexicali también. Aquí les puse unas fotografías. El que ven arriba a la izquierda es el bebebús de Mexicali, que es un poco más grande que el de Tijuana. El de abajo es el de Tijuana, que se hizo en colaboración con Centro 32 y Pila Global. Y bueno, ahí les puse unas fotografías del interior para que lo conozcan. Tengo también algunos videos, pero por las cuestiones de tiempo, ahorita no los voy a pasar. Si me queda tiempo al final, se los pongo y si no, también a través de la doctora Bustamante, pues les puedo hacer llegar las ligas para que los puedan ver con calma y conocer más a detalle de los proyectos. Otro de los programas fueron los espacios de juego, aprendizaje y desarrollo para la primera infancia. Y aquí se realizan actividades lúdicas a través de las cuales se busca mejorar y fortalecer las competencias parentales de cuidadores primarios para afianzar vínculos entre ellos y sus hijos y sus hijas. Y la idea pues es lograr una convivencia más sana y saludable durante toda la vida. Esto se hizo en un primer momento con educadores que asistían a dos albergues en Mexicali, que son Hijo Pródigo y Nuevo Amanecer. Y posteriormente hicimos una alianza con el DIF de Baja California para lograr habilitar esos espacios de juego, aprendizaje y desarrollo en albergues de DIF que atendían a la población en situación de movilidad. Y se establecieron uno en el albergue Peregrino, otro también está en Pilares Valle de Puebla, en Mexicali, los dos, y en Tijuana, en el Centro de Atención Integral para las Familias Migrantes, que se llama CAIFAM, y en Pilares Latinos. Ya les puse algunas fotografías, también tengo por ahí un videito, si me da tiempo de podérselos compartir. Em, para el caso de la educación básica, también tuvimos un programa de educación en emergencias que lo que buscaba pues era desarrollar habilidades fundamentales como pensamiento lógico, matemático, lectoescritura y habilidades socioemocionales en niños y niñas entre los 6 y los 15 años en los albergues de Tijuana. Estuvieron en Santuario Migrante, Movimiento Juventud 2000, Casa del Migrante e Instituto Madre Asunta, Roca de Salvación y en la Unidad Deportiva Reforma. Aquí trabajamos con un socio implementador que se llama Radix Education y teníamos unas duplas que asistían de manera itinerante a visitar esos espacios para dar sesiones de aproximadamente 90 minutos y trabajar con los niños y las niñas en estos aspectos, al menos unas 3 veces por semana. También tenemos otro programa que se llama Aquilius, que se trabaja con tablets y que es una aplicación que se llama Aquilius y es para aprender inglés, también ahí para aprender otros idiomas. Y es una aplicación que fue diseñada con enfoque de infancia
especialmente para los niños y las niñas. Entonces tiene juegos y ejercicios de acorde a sus edades y entonces con esto buscamos también contribuir el desarrollo de habilidades de lectoescritura en inglés, matemáticas y de forma transversal, pues promover el desarrollo de habilidades digitales. Esta implementación la tuvimos en albergues de Tijuana como Madre Asunta, Casa del Migrante, Centro Integrador del Migrante Carmen Cerdán, Juventud 2000 y Puerta Esperanza de Ejército de Salvación. Esta intervención también la llevamos a las escuelas de educación básica. Entonces, en algunas escuelas de Tijuana, en aproximadamente cuatro primarias y dos escuelas secundarias, donamos este equipo de tabletas y capacitamos a las y los docentes para que implementen esto en sus clases de inglés. Otra estrategia que realizamos sobre cambio social y de comportamiento se llama Voces en el Camino. Esta estrategia, así como algunas de las que ya mencioné, pues se han implementado a nivel nacional y sobre todo en los estados de Chiapas, Chihuahua y Baja California, que son donde tenemos bastante tránsito de población en situación de movilidad. Entonces, esta estrategia de voces en el camino buscaba a través del arte y la cultura generar empatía en la población de acogida y en la población en movilidad, perdón, con la población en movilidad para evitar la discriminación y la xenofobia. Entonces, incluyó diferentes actividades como fueron realizar murales. Ahí, por ejemplo, vemos una fotografía a la derecha donde están niños y niñas pintando afuera de un albergue un mural que resultó ser un corazón. También hubo murales que pintaron artistas eh, del estado. También se pintaron algunos murales dentro de escuelas. Se realizó una miniserie para adolescentes, teatro con títeres que se llevaron a albergues, la instalación de una escultura monumental de Jorge Marín y talleres sobre un libro que se llama Me llaman migrante. Esos talleres, bueno, ahí en la foto de la izquierda pueden ver a un niño, bueno, dos niños aparecen en la fotografía que están leyendo este libro, que lo podrán escuchar en YouTube. Imprimimos estos libros y venía con un taller y una dinámica, con una reflexión sobre todo lo que viven los niños y las niñas durante el trayecto migratorio. Y después había algunas actividades donde los niños y las niñas ponían algunos mensajes o deseos para los niños y niñas en situación de migración, como el que está aquí abajo a la derecha. También sobre esta estrategia capacitamos a personal docente para que utilicen este cuento para sensibilizar a sus estudiantes cuando reciben niños y niñas en el salón de clases en Mexicali y en Tijuana y también a las escuelas que están alrededor de los albergues donde trabajábamos y que podían recibir esta población. Entonces, bueno, eso es lo que realizamos en cuanto a educación en emergencias con los niños y niñas, principalmente que se encontraban en los espacios de alojamiento, ¿no? Como son los albergues, pero para nosotros es muy importante el nexo entre el humanitario y el desarrollo. Entonces, buscamos siempre articular esa respuesta humanitaria para que sea más eficiente y duradera y trabajamos en el fortalecimiento de sistemas para que estas respuestas se queden como respuestas de desarrollo. Y es por eso que en lo que conversamos hablé de algunas alianzas con las instituciones de gobierno con las que trabajamos fuertemente. Nos Dentro quedan de 5 minutos. estas acciones, ¿ya son los 5 minutos? Sí. ¡Ay, me falta muchísimo! Bueno, dentro de estas acciones tuvimos un proyecto macro sobre inclusión educativa que trabajamos muy de la mano con la Secretaría de Educación de Baja California. Realizamos primero un diagnóstico participativo sobre conocimientos, actitudes y prácticas que limitan el acceso a la continuidad educativa de los niños, niñas, adolescentes en situación de migración. También realizamos un pilotaje en una estancia infantil que se llama María Elvia Maya de Hank.
Aquí estuvimos brindándole capacitación y acompañamiento técnico in situ al personal de la estancia. También realizamos sesiones de cohesión social con las familias y lo que logramos fue que niños y niñas del albergue Centro Integrador Carmen Cerdán asistieran de lunes a viernes en horario completo a esta estancia, recibieran educación de calidad y fueran bien recibidos ahí. Y esto también permitía que sus mamás y sus papás, su familia o sus cuidadores pudieran buscar oportunidades de trabajo o estudiar o estar en un proyecto emprendedor. Hicimos otro pilotaje sobre círculos de aprendizaje que ahora se llaman Círculo Monarca para trabajar habilidades fundamentales y socioemocionales con niños y niñas entre 6 y 14 años, donde se realizan sesiones multigrado que son guiadas por tutoras que están capacitadas en la pedagogía nueva activa para reducir el rezago educativo y también acompañar a estos niños y niñas a que transiten a una escuela del sistema educativo estatal. Ahí les puse los albergues donde estuvimos. También estamos en centros comunitarios. Esta intervención todavía sigue en Tijuana. Y en el albergue salesiano, inclusive logramos poner esta aula multigrado dentro de un colegio que tienen ahí para que estos niños y niñas estuvieran incluidos con los niños y niñas de la comunidad. Hemos realizado bastantes actividades de formación a personal docente y directivo, como un diplomado en educación inclusiva de niñas, niños y adolescentes en situación de migración con el ILSE, una serie de webinarios que se llama Infancias en Movilidad y su Educación, que pueden ver en el repositorio de YouTube, un curso que se llama Inclusión Educativa de 6 horas, que está en la plataforma Aprende MX. Se abre continuamente, entonces los invito también a que se puedan inscribir en el curso y también los talleres Educación sin Fronteras, donde presentamos la guía A Donde Voy, la escuela va conmigo, que está acá a la derecha. También desarrollamos más de 42 materiales, pósters, infografías y videos que se distribuyeron en escuelas de educación básica en el estado y también a través de la página web oficial de la Secretaría de Educación de Baja California, que aquí les puse la imagen. Si ustedes en Google ponen Educación BC y UNICEF, ahí pueden entrar a ver todos estos videos que les puse en la presentación y pueden ver todos los materiales, inclusive descargar la guía A Donde Voy, la escuela va conmigo. También decirles que hicimos un mecanismo de coordinación intersectorial que es liderado por la Secretaría de Educación, donde participan organizaciones de la sociedad civil, academia y agencias del sistema de Naciones Unidas, donde lo que buscamos es coordinar estas respuestas para no duplicar actividades y poder tener una mayor cobertura y atender a más niños y niñas. Y bueno, otro punto importante del que quería hablar era el protocolo de acceso a la educación básica para niños, niñas y adolescentes en situación de migración, que fue el primer estado Baja California que lo adoptó. Fue un proceso participativo entre autoridades educativas, sociedad civil, agencias de Naciones Unidas. Aquí les puse un poquito como esta trayectoria que se hizo sobre talleres, entrevistas de autoridades, actores claves, también entrevistas a familias en situación de migración. Luego sistematizamos la información y luego hicimos la validación de este protocolo. Y bueno, este protocolo tiene unas directrices muy sencillas que es todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la educación sin importar su condición migratoria y la autoridad educativa lo debe de garantizar. Siempre se debe procurar el interés superior de la niñez y en esta norma debe de ser la base para tomar las decisiones para que siempre se haga lo que mejor va para la vida de los niños y las niñas. No hay ningún documento que sea indispensable para que un niño o niña entre a la escuela. Entonces, en cualquier momento se puede acercar, se puede inscribir, puede llegar, aunque no tenga los documentos. Y además, las autoridades escolares deben de promover la permanencia de los niños, niñas y adolescentes en situación de migración. Es por eso que también trabajamos con la Secretaría de Educación para tratar de llevarles más herramientas y actualizarles para promover la permanencia. Nos interesa el acceso, la permanencia y la conclusión, ¿no?, de los estudios. Aquí les puse unas fotografías del protocolo, son 6 pasos. Ayúdanos a difundirlo también, es muy importante que todas y todos los conozcan y tenemos una versión también para familias.
Y bueno, pues ya, muchas gracias. Me fui rapidísimo al final, pero bueno, cuando haya preguntas, pues ahí podría a lo mejor ampliar y les compartimos la información. Gracias. Y muchísimas gracias, Zaira. Igual si nos pudieras compartir los links, y aquí los compartimos con los colegas que también están interesados y en la transmisión de YouTube. Claro que sí, gracias. Muchas gracias y pues requerimos más tiempo para que nos sigas platicando con gusto. Sí, gracias. Entonces vamos a dar pauta para nuestro segundo panelista, Hanner. Adelante, tienes 20 minutos. Adelante. Creo que se trabó tantito. No te escuchamos. No. ¿Ahora? Listo. Listo. Ahí. ¿Puedes ver la presentación? Sí. Ok, vale. Bueno, muchas gracias a la doctora Porfiria por la invitación, gracias a las personas que están conectadas y pues a las otras dos panelistas. Bueno, quiero señalar que hubo creo que un cortocircuito en la comunicación. Mi experiencia con acompañamiento de niños, niñas y adolescentes migrantes es en Santiago de Cali. Es la ciudad donde hice mi investigación sobre maestría y pues sobre esos hallazgos es principalmente lo que voy a hablar hoy. Titulé a presentación Atenciones afectivas, claves para el acompañamiento de niños, niñas y adolescentes migrantes venezolanos en Santiago de Cali, Colombia. Y pues quiero empezar hablando de pues una cuestión que me parece necesaria, ¿no? Y es justamente cómo se han concebido las formas tradicionales de atención, ¿no? Y de acompañamiento. Generalmente entendemos o creemos pues que los niños, niñas, adolescentes en contextos de movilidad pues tienen que ser atendidos, acompañados, incluidos, ¿no? Y claro que sí, pero me parece que si abordamos estos dos conceptos desde el asistencialismo y desde el paternalismo, pues las infancias y las adolescencias van a terminar siendo sujetos sociales como carentes, ¿no? Como gente que les hace falta algo y que tienen que estar, ¿no? Receptivos a lo que nosotros queramos darles. Y esto genera dos cosas, ¿no? La primera es pues no es un secreto que las comunidades de inserción o de recepción, pues surgen, ¿no? Unos afectos hacia las personas migrantes precisamente porque parece que les prestan más atención que a las comunidades locales, ¿no? Y segundo, reproduce una idea que en las ciencias sociales está cada vez menos, pero que sí mandó la parada, digamos, en las investigaciones de las ciencias sociales, y es creer que las experiencias de las infancias como que están subsumidas, ¿no? En las experiencias de sus acompañantes, y eso me parece que ha evitado, ¿no? Se ha erigido una barrera en la cual nos preguntemos cómo son las experiencias de los niños, niñas y adolescentes migrantes que llegan a las ciudades, ¿no? Precisamente qué llevan, qué capitales tienen al llegar, cómo son esos primeros vínculos que tienen con los espacios, ¿no? Con las personas que interactúan y pues claramente como docentes y como investigadores que nos interesan pues las infancias y las adolescencias, la invitación es un poco a que desplacemos la mirada. Claro que es muy importante la atención, claro que es muy importante, digamos, el acceso, ¿no? A una escuela, digamos, a condiciones materiales, ¿no? Pero cuando se trata de procesos de establecimiento, me parece que tenemos que hilar un poco más fino y un poco más profundo de qué vamos a hablar cuando nos refiramos a la atención y al acompañamiento, porque precisamente no va a alcanzar, ¿no? No va a alcanzar una comprensión, digamos, superficial de estas categorías a la hora de abordar un proceso de movilidad, ¿no? De una infancia en específico. Bueno, esta charla surge de mi tesis de maestría. Yo estaba interactuando, digamos, con la experiencia urbana de niños, niñas y adolescentes venezolanos en Santiago de Cali. Y pues hay una tensión constante, ¿no? En la tesis, y es las lógicas de las instituciones educativas formales y de las instituciones educativas no formales. ¿Sí? Entonces, estas dos lógicas que operan, digamos, en los contextos de recepción de las infancias y las adolescencias,
pues van a ejercer, digamos, un control diferencial y van a dar como resultado, pues, unas experiencias urbanas diferenciales, ¿no? En los chicos y en las chicas que interactúen con ellos. Algo que quiero dejar claro desde un principio y que fue uno de los hallazgos de la tesis es que si el acompañamiento y la atención, digamos, se ven como un servicio, ¿no? Como algo que se estructura más allá de la cotidianidad de los chicos y de las chicas, es decir, en estas esferas administrativas o en estas esferas académicas también, y se da como un don a la comunidad migrante, pues no va a alcanzar, ¿no? No va a alcanzar a suplir, digamos, las necesidades más subjetivas que tienen las infancias y las adolescencias migrantes. Y aquí lo que quiero proponer es justo que la atención y el acompañamiento tienen que ir relacionado con estos tres pilares, ¿no? El relacional, el práctico y el afectivo, es decir, cómo se tienen que anclar más bien, digamos, estos conceptos de acompañamiento y de atención deben anclarse pues en sus vínculos cotidianos, ¿no? En cómo se construye la cotidianidad para los niños, niñas y adolescentes, qué prácticas compartidas, qué acciones tienen estos niños y niñas en los espacios y con quiénes interactúan, porque a partir de allí se puede ir viendo las acciones de reconocimiento, digamos, bilateral, ¿no? En cuestiones de quiénes migran y quiénes reciben. Y tercero, claramente la condición afectiva, ¿no? Más bien la dimensión afectiva, y es qué afectos o emociones constituyen estas experiencias migratorias, dan forma a estas prácticas, a estas relaciones, pero también reproducen, ¿no? Estas estructuras afectivas. Y bueno, con esta idea más o menos clara, que es lo que quiero dejar en esta charla, pues paso a, digamos, contextualizar la investigación, ¿no? Santiago de Cali es una ciudad muy linda, pero es una ciudad que históricamente ha segregado étnico-racialmente a sus poblaciones negras e indígenas, ¿no? Entonces, si vemos estos dos mapas, se crean tres corredores. El corredor oriental, que está habitado principalmente por población negra, el corredor occidental, que está habitado principalmente por población campesina y por población indígena, y un corredor central que se erige como la ciudad integrada, ¿no? Es decir, el acceso a recursos, ¿no? El monopolio de los equipamientos urbanos está en esta ciudad central, en este corredor, y efectivamente, pues esto va a generar unas tensiones, ¿no? Y una desigualdad urbana, pues que se construya en el contexto en el que van a llegar las familias migrantes venezolanas a Cali. Cali en este momento es la principal ciudad del suroccidente colombiano con población migrante, y el 83% de esta población se ha instalado, digamos, en los márgenes de la ciudad. Entonces, es una población que llega, ¿no?, a la efervescencia de Cali y llega a complejizar, digamos, estas tensiones urbanas que hay en la ciudad, ¿no? Pero también encuentro que más allá de este dispositivo de control territorial, que es la segmentación, ¿no?, y la segregación étnico-racial, pues también hay unas respuestas comunitarias, ¿no? Entonces la población se organiza, esta potencia que tienen los márgenes, y empiezan a dar como resultado unas instituciones que no son formales, ¿no?, pero que están actuando de una manera muy, digamos, importante a la hora de transformar las experiencias migratorias de los chicos y de las chicas que llegan a la ciudad, ¿no? Y así es como me encuentro con el Semillero Orquestal Binacional Sin Fronteras. Es una de las instituciones donde hice trabajo de campo de la investigación, y al principio podría decir pues que es un espacio donde chicos, chicas y adolescentes venezolanos y caleños se encuentran a aprender a tocar un instrumento musical, ¿no? Pero a medida que va avanzando el trabajo de campo, me voy dando cuenta de que pues tiene una importancia mucho más profunda, ¿no?, a la hora de transformar las experiencias migratorias de estos niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y veo dos ejes fundamentales. Uno es la formación musical, es decir, una pedagogía artística que está relacionada con el trabajo individual, pero también comunitario, y también el génesis mismo del semillero, ¿no? Es una institución que surge desde el núcleo mismo de una experiencia migratoria. Entonces eso es una profe y un profe venezolanos que llegan a la ciudad y se juntan con tres infancias migrantes en ese momento y empiezan a darle forma a un espacio en el que pues empiezan a potencializar los capitales con los que ya venían, ¿no?, desde Venezuela.
Entonces, teniendo, digamos, estos dos ejes básicos, hay que decir dos cosas de una vez, ¿no? Y es que entonces el Semillero Orquestal Binacional Sin Fronteras no es una institución educativa formal, es decir, no está amparada por el Ministerio de Educación Nacional, y dos, pues no es un programa tampoco de integración formal, es decir, es un espacio más bien donde la integración va emergiendo de las prácticas cotidianas y de los afectos que construyen esas prácticas y esos significados, y eso es importante decirlo, porque pues eso va a generar otra lógica, ¿no? Va a generar otros vínculos en torno a los procesos de migración. Quiero ahora ahondar en los dos ejes que propuse, ¿no? Entonces, el componente musical del semillero y la génesis misma, o más bien la orientación, ¿no?, que tiene el semillero y de dónde surge. El primero, ¿está cambiando la diapositiva? No, se quedó en el semillero. Ya. Ahora sí. Entonces, se podría decir entonces que la música pues integra, ¿no? Pero pues creo que hay que pulverizar un poco más esto, ¿no? Y más bien es que la música se convierte en una práctica relacional, ¿no? Que permite que pasen ciertas cosas. Entonces, cuando yo hacía observación participante en el semillero, veía que su disposición era circular, ¿no? Es decir, los chicos, las chicas se hacían en círculo, y eso permitía que mientras estaban tocando los instrumentos, pues se reconocieran, ¿no?, los unos a otros, y también con las otras chicas, ¿no? ¿Esto qué genera? Esto genera pues unos vínculos mucho más horizontales, porque nos empezamos a creer que somos parte de algo más grande, ¿no? Entonces, subjetivamente, los chicos, chicas y adolescentes migrantes venezolanos que llegan a Cali y que habitan el Semillero Orquestal Binacional Sin Fronteras, pues se posicionan diferente frente a la ciudad y frente a la comunidad, ¿no? Porque ya traen, digamos, unos saberes, y están siendo reconocidos esos saberes por este espacio en específico, ¿no? Entonces, la posibilidad de equivocarse mientras estás tocando, porque viste cómo se equivocaron los otros, va a hacer que los vínculos fluyan de una manera un poco más orgánica, ¿no? Y precisamente que las relaciones entre pares pues no pasen necesariamente por la diferenciación de origen y por la jerarquía que sí veo en las escuelas, sino precisamente por una experiencia compartida, ¿no? Y pues también está esta orientación, ¿no?, pedagógica, que da la música, un poco más empática, ¿no?, y mucho más desde los afectos y la emocionalidad. Claro, esto no podía darse si el semillero no hubiese nacido justo desde una lógica migrantes. Es decir, nadie sabe mejor lo que necesita un migrante que un migrante, ¿sí? Las personas que hemos vivido procesos de migración sabemos qué es la dislocación espacial, sabemos qué es precisamente extrañar a alguien, ¿no? Extrañar un espacio, romper vínculos con alguien, y esta... ¿cómo decirlo? Digamos que estos parámetros de empatía que maneja el semillero han permitido que se construyan, digamos, pues unos vínculos, ¿no? Que se construyan unos dispositivos de formación que van a permitir no solamente procesos de enseñanza y aprendizaje mucho más horizontales, sino también que son mucho más amables dentro de la experiencia urbana de los niños, niñas y adolescentes que llegan al semillero, ¿no? Hay dos dispositivos a los que me quiero referir específicamente, y es el sistema de orquestas de Venezuela tiene una figura que es formador de formadores, es decir, los chicos que terminan un ciclo, por ejemplo, guitarra básica, pasan a guitarra intermedia, y en este momento pueden empezar a enseñar a los chicos y chicas de guitarra básica, ¿no? Entonces, cuando ponemos a un chico que ya pasó un ciclo a enseñar al ciclo anterior, pues los procesos de enseñanza y aprendizaje van a ser un poco más orgánicos, porque claro, acabas de pasar ese ciclo y sabes qué necesitas, ¿no? Sabes qué hubieses querido que te enseñaran, y entonces va a generar también ahí un acercamiento, ¿no? Y unas lógicas mucho más estrechas en cuanto a, en este caso específico, pues el aprendizaje de un instrumento, ¿no? Pero también, si eres un chico que está recibiendo clase de un compañero tuyo o una compañera tuya 2 años o 3 años mayor, pues entonces también va a haber un impulso allí, ¿no? Si claramente tienes un carácter de querer ser profe, ¿no?, de querer ser líder, pues va a ser también un insumo a la hora de, pues, movilizar tu aprendizaje hacia la mejoría, ¿no? Entonces, me parece que
estas lógicas, o más bien estos dos ejes que presento dentro del semillero orquestal binacional sin fronteras, nos permiten pensar justo que el acompañamiento, que la atención, ¿no? Que la integración y que la inclusión, pues no es simplemente darles un acceso, digamos, a la escuela, no es darles mensualmente un dinero, no es vincularlos laboralmente, claro que sirve, ¿no? Claro que eso sirve, pero en procesos de establecimiento que bueno, está este concepto de vocación de permanencia, ¿no? En procesos de establecimiento donde la vocación es de permanencia, pues me parece que no es suficiente, ¿no? Lo que se necesitan son justo espacios donde los chicos y las chicas se sientan parte, ¿no? Donde los chicos y las chicas se sientan reconocidos en sus saberes, sientan que los capitales y las competencias que tienen, pues son visibles, que son importantes para la ciudad de llegada y claramente también se necesitan espacios donde se construyan conocimientos que les ayuden a navegar estas nuevas ciudades, estos nuevos espacios a donde llegan, ¿no? Entonces, bueno, sí, el semillero muy chévere, pero ¿y qué pasa con esto, no? Pues resulta que en mi investigación, como les decía, pues está esta tensión, ¿no? 5 minutos entre la escuela y, digamos, la educación no formal. Y aquí no se trata, digamos, pues de negar, ¿no? Que la escuela claramente es el espacio de sociabilidad natural de los niños y de las niñas, ¿no? Como enclave territorial también funciona muy bien como un organizador de rutinas, ¿cierto? Pero también creo que como pedagogos y como investigadoras, investigadores que nos acercamos a las infancias, pues es necesario también cuestionar, ¿no? Estas lógicas nacionales, es necesario cuestionar también estas lógicas verticales, ¿no? Y que homogenizan un poco las trayectorias de los chicos y de las chicas, y que definitivamente algo que encuentro en mi investigación es que en procesos de movilidad, pues está resultando poco efectivo, específicamente en Santiago de Cali, ¿sí? Es decir, la escuela en Santiago de Cali no ha podido responder a las necesidades de los niños, niñas y adolescentes migrantes venezolanos que han llegado a la ciudad, y por el contrario, entonces, los espacios que tienen esta lógica no formal, pues entonces se construyen, ¿no? Y se convierten en un espacio en el que los chicos y las chicas se sienten mejor, ¿no? Mucho más cómodos. ¿El problema cuál es? El problema es que estas experiencias de exclusión, el problema es que estas experiencias de xenofobia que viven en las escuelas, pues no se quedan en las escuelas, ¿no? Eso pasa a otros espacios urbanos y lo que construye es unos miedos, unas incertidumbres, ¿no? Incluso unos odios hacia los espacios de la ciudad de acogida, hacia las personas que habitan estos espacios, y pues claramente eso se traduce en una experiencia urbana o constreñida, es decir, que no quieren salir, están en sus espacios privados, o una relación totalmente fragmentada con la ciudad. Y si tenemos en cuenta que son chicos y chicas o familias con vocación de permanencia, pues eso va a complejizar mucho más los ejercicios de ciudadanía, ¿no? Y bueno, por último, y ya para terminar, entonces el acompañamiento, digamos, y la atención, pues creo que no es algo que se diseña, ¿no? No es algo que da de arriba abajo y se filtra, digamos, hacia la comunidad migrante, sino que tiene que estar en un diálogo constante, ¿no? Con los espacios, con las prácticas, con los afectos que efectivamente ya tienen lugar en las experiencias urbanas de niños, niñas y adolescentes y que no se pueden obviar claramente porque son su cotidianidad, ¿no? Los procesos de integración no ocurren como un resultado automático, pues, de políticas, sino que son procesos que se construyen, según yo, pues, a microescalas, ¿no? Se va a convertir en un espacio de permanencia mucho más fácil un ensayo, una conversación o una caminata con alguien que te haga sentir bien, ¿no? Y que perteneces al espacio, a un salón de clase donde estás sufriendo, digamos, un señalamiento, ¿no? Por tu nacionalidad, por tu acento, por el dulce que te comes, ¿no? Entonces, y bueno, por último, algo que sí quiero dejar sentado siempre, cada que hablo sobre esto, es pues que los chicos y las chicas no son agentes que solamente están esperando que les den, ¿no? Son chicos, chicas que traen capitales, que traen un montón de conocimientos, que traen un montón de capacidades, y que la pregunta más bien es cómo sostener, ¿no? Y cómo multiplicar estos espacios donde afectivamente y efectivamente pues es posible generar experiencias positivas
para que los niños, niñas y adolescentes, bien sea con vocación de permanencia o que estén en tránsito, pues tengan una experiencia de movilidad un poco más amable, ¿no? Un poco más allá de la accesibilidad y de pues, más enfocada en la emocionalidad, ¿no? Y bueno, este es el QR, si alguien quiere escanearlo, este es el video, digamos, que hicimos para el Semillero Orquestal Binacional Sin Fronteras. Ahí van a conocer más sobre él y ojalá puedan visitarlo porque es un espacio bonito y que ha cambiado realmente la experiencia de muchos niños, niñas y adolescentes. Y muchas gracias. Muchas gracias, Juaner. Listo, ya aquí ya estamos siguiendo la página de Instagram, Música Sin Fronteras, y bueno, y en el título es Semillero Orquestal Binacional Sin Fronteras, ¿no? Muy amable y muy interesante el proyecto que nos traes. Y bueno, para cerrar con broche de oro, le damos paso a Magdalena Clara. Adelante con tu presentación. Gracias. Voy a compartir. Habría que dejar de compartir la otra. Lente. Muchísimas gracias. Qué interesante todo. Me encantó. A ver. A ver. Está cargando. Listo. Presentar. Bueno, me encanta porque también, bueno, mi proyecto tiene mucho que ver con el tema de reconocer justamente los saberes, las trayectorias del camino, transformar un poco las narrativas. Ay, no, se me fue para allá. Ahí va. Bueno, ampliar un poco las narrativas que se difunden acerca de las migraciones, ¿no? De repente hay muchos discursos de odio, de existencialismo, ¿no? Y también, bueno, en nuestro proyecto la idea es reivindicar todos esos saberes del camino. Por eso, ahora, desde el 2022, tenemos este proyecto que es La Errante, que es una escuela de biblioteca y escuela de artes trashumantes, es una combi con biblioteca y con talleres diversos de títeres y presentaciones de espectáculos de títeres. Nosotros venimos trabajando igual con el tema de migraciones, venimos trabajando desde el 2014, cuando hicimos un recorrido en combi bueno, todo el sur de México y empezamos a cruzar las fronteras hacia el sur hasta Panamá, con el proyecto Nuestro Norte es el Sur y mi compañera Beatriz Díaz. Y en cada frontera íbamos cruzando. En 2014, cuando venían, bueno, todavía no se hablaba tanto, ¿no? de migración infantil, pero nosotros en cada frontera encontrábamos muchas familias migrando, encontrábamos incluso muchos niños que estaban solos migrando. Y a partir de ahí fue que, por más que yo ya estaba interesada en las migraciones, porque además soy uruguaya, pero me fui a los 18 a México y ahora tengo el doble de años y no he parado de migrar. Entonces, iba viendo primero ese contraste entre lo que era mi migración con pasaporte, todo muy fácil, y las dificultades que tenían otras personas para migrar y las razones por las cuales otras personas migraban en esas condiciones donde sus derechos eran completamente vulnerados. Entonces, en ese momento fue que nosotros nos planteamos, desde Punchileros Títeres, fue como, a ver, ¿cómo sensibilizamos a la población de que esto está ocurriendo? Porque en primer lugar, yo estaba desinformada de esta situación. Tampoco había tantas redes en ese entonces. Entonces era como, me parece que tenemos que dar a conocer que existen niños y niñas que migran solos o que migran para que podamos de alguna manera hacer valer sus derechos. En un principio fue eso, ¿no? Reivindicar sus derechos. Y poco a poco fue también el reivindicar su protagonismo, ¿no? Como narradores de historias, como creadores, como, bueno, grandes maestros que también han sido en mi camino. Entonces, creamos un cuento, empezamos a escribir historias con las cuales pudiéramos, que no fuera desde la prensa amarillista, ¿no? Porque a veces uno cuando le da tanta rabia a las cosas que suceden, empieza a reproducirlo de maneras que la gente ya está aburrida de escuchar. Entonces, plantearlo desde una manera más creativa y que pueda también tener efectos sobre justamente población, infancias. Trabajamos muchos en escuelas, realizamos nuestros espectáculos de títeres en escuelas para que toda la población de la escuela
escuche estas historias que hablan de que donde los niños y niñas protagonistas son migrantes, entonces en esta población de la escuela donde también hay niños y niñas migrantes, escuchan esta historia y bueno, identifican también a sus compañeros, a sus compañeras desde otra óptica, desde una óptica también de eso, de protagonistas, de agentes de cambio. Y los mismos niños y niñas migrantes comentan de sus experiencias, pero desde una forma muy cuidada, porque, bueno, ahora les voy a pasar a contar de las historias que hablamos, ¿no? A ver, vamos a cambiar. Por ejemplo, Tony Papalote, ahora estoy en Uruguay, pero yo vivo en Perú, ahora vine de visita. Y en Uruguay, cuando vine después de la pandemia, trajimos, bueno, el espectáculo de Tony Papalote, que es un libro. Al final, si me recuerdan, bueno, yo espero que me dé el tiempo de compartir, tenemos un sitio web donde todo esto ustedes pueden acceder, como a la Errante, la Biblioteca de Artes Trashumantes, y las actividades y recursos educativos que hemos realizado en torno a 3 de nuestros libros. Quería comentar, antes de haber pasado a esta, me olvidé, lo de artes trashumantes, creo que no sé si existe este término, yo le nombro así a todas las artes que han sido forjadas en los caminos. Son muchas, en realidad, ¿no? Pero es como para justamente darnos cuenta de que gracias a las migraciones y a la movilidad humana y al ir y venir, eh, bueno, tenemos esta riqueza cultural, ¿no? Entonces, también el proyecto de Hanner me encanta el tema de la música, o sea, música, canto, eh, los trovadores. En nuestra escuela tratamos de dar este tipo de talleres, desde música, circo, pintura, todo lo que en los caminos siempre se han llevado los artistas para expresarse, ¿no? Porque, y los títeres principalmente, que es como mi oficio, que también el titiritero siempre ha ido de pueblo en pueblo. Y trabajamos mucho con población migrante interna también, que en todos los países hay mucha población que migra del campo a la ciudad, por ejemplo, y niños y niñas trabajadores que por lo general son niños y niñas migrantes también desde de comunidades. En Perú, en México, en México estuve 12 años y ahí también trabajamos mucho con niños y niñas migrantes. Bueno, voy a pasar a contar las historias que tenemos. Tony Papalote es la historia de un niño migrante. Es un niño que se cuenta a través de una metáfora, es un niño que ve que en la luna vive un pescador llamado DreamWorks, que es el de las películas, ¿no? Y decide ir a conocerlo. Esta historia surge justamente porque un niño que estaba migrando, que lo conocimos en uno de nuestros talleres, viendo la luna me dijo, era él de Honduras, chiquitito, y estaba solo, él había quedado sin familia, y le digo, mira la luna, qué bonita, y me dice, ahí vive un pescador. Entonces, a partir de esa frase de él, me surgió esta idea cuando yo estaba en esta crisis de decir, ¿cómo cuento algo sin que sea amarillista, ¿no? Que sea algo creativo? Y entonces, como les digo, los niños siempre han sido mis maestros y me han dado ellos mismos y ellas los recursos para poder hacer esto que hacemos. Entonces, después para poder contar este cuento, porque uno escribe un libro y puede quedar guardado, imprimimos 1000 ejemplares y cómo lo difundes. Entonces, nosotros hacemos la obra de títeres y vamos por las escuelas. Esto es la mayoría de las veces a pulmón. Bueno, o sea, no es que tenemos un auspiciante, nos encantaría que UNICEF nos apoye o UNESCO, pero hasta el momento, bueno, de vez en cuando conseguimos pequeños auspicios temporales, ¿no? Pero sería un proyecto que nos encantaría tener alguna organización importante que esté detrás, porque siempre es muy, muy difícil, ¿no? De dónde sacar el dinero. Pero igual vamos, a toda escuela que pasamos tratamos de ir, contar esta historia con los títeres, y a partir de la historia, para que no quede solo ahí, vamos generalmente a los quintos, bueno, en Uruguay, cuando estuve acá con lo de Tony Papalote, quinto año trabaja el tema de migración, entonces íbamos a enseñar talleres de décima. La décima como recurso también del camino, porque la décima es un recurso de la memoria, son rimas que son recursos de la oralidad, y la oralidad no entra en una mochila, va contigo, entonces también tratar de transmitir a través de los títeres y otros recursos que no caben, que no necesariamente necesitan ir en una mochila, porque muchos niños y niñas
migrantes, bueno, yo también me pasa, tengo que dejar todo a veces para irme a otro lugar, no puedo llevarme mis cosas más valiosas. Entonces, entender que también hay cosas valiosas que podemos generar en cada lugar o en nuestra misma memoria. Entonces, ahí están los talleres de décima y escribimos una décima migratoria. Y eso es hermoso porque los niños migrantes de cada salón participan también en la creación. Todos los niños y niñas participan, pero entonces alguien que ponen sus frases de lo que ellos mismos sienten y tenemos una recopilación de décimas migratorias muy linda de todos los lugares donde hemos realizado estos talleres. Esto ahí pueden escanear y encuentran también para poder ustedes realizar a través del libro, que también está disponible online, estos talleres en las escuelas. Después La contorsionista durmiente. Este es un cuento que habla sobre la diversidad. Es un cuento en Kamishibai, se cuenta con ilustraciones. Todos están inspirados en historias reales. Esta era una amiga mía que viajaba, era contorsionista y dormía muy raro, entonces surge esta historia. Pero la llevamos para hablar también en los colegios, en las escuelas o en los espacios públicos. Nosotros trabajamos mucho en espacios públicos, en calle, porque también ahí muchas veces niños y niñas trabajadores están ahí, no siempre van, el tema esto de la escuela como espacio muy cerrado, o incluso los museos y bibliotecas, uno va a veces los niños y niñas que están trabajando en la calle no se animan a ir porque han tenido muchas problemáticas de discriminación, o no les gustan los espacios cerrados, y yo lo reentiendo. Entonces, ponemos en espacio público para que sea más fácil acceder. Y La contorsionista habla de una mujer que era muy rara, todo lo hacía muy flexible, y los amigos la mandan a contorsionistas anónimos para que aprenda a hacer todo de manera normal. Entonces ahí se habla sobre justamente el tema de cuando nos quieren cambiar y cómo defender nosotros nuestra forma de ser y nuestros sueños, más allá de todo lo que nos digan. También cuando uno migra, a veces te van a decir muchas cosas y uno lo que necesita es creer en su sueño y, y creer y bueno, y más migraste y todos te ven raro, decir, sí, yo soy así y esto me hace feliz. Entonces también lo contamos en la escuela para que quien se sienta diferente se identifique, que también va a haber personas del mismo lugar que se van a decir, ay, sí, yo me siento así, te identificas desde la diferencia y puedes celebrar la diferencia del otro y querer conocerla. Lo acompañamos de un taller de escritura creativa, también porque a través del Kamishibai tú puedes, en el recurso educativo, ahí pueden ver cómo hacer la ventanita Kamishibai, que puedan dibujar sus propias historias. Y tiene una canción, Tony también, todos los libros tienen una canción. Esta es una canción en décimas, todas son canciones en décimas, también se puede trabajar con un taller de décimas, y habla sobre el ser diferente, habla sobre la xenofobia, pero a través de la rima, que también es interesante. Después, no sé cuánto tiempo me queda, pero La niña que domesticó el fuego surge también como una propuesta para contar sobre el protagonismo de las infancias migrantes, en este caso, porque, y a través del teatro de sombras, como yo soy titiritera siempre quiero empezar como con cosas muy antiguas, como para darnos cuenta de que, bueno, esta es la historia de una niña de nómade, que cuando todavía eran nómades, antes de la domesticación del fuego, ella se atreve, o sea, se atreve a acercarse al fuego y cuando le decían que no se acercara porque era terrorífico, Isaac Asimov dice que es muy posible que los niños y niñas hayan sido quienes se animaron a domesticar el fuego por su curiosidad, porque todos decían, no te acerques al fuego. Entonces de esto habla, ¿no? La abuela le dice, no te acerques al fuego, la niña le da curiosidad y va, agarra una ramita y trae el fuego a la comunidad y hacen un fogón y cuentan historias alrededor. Y en los títeres decimos que el teatro de sombras es el más antiguo y también surgió en las cavernas cuando pintaban, donde entraban los niños. Entonces, los niños han estado en nuestra historia desde tiempos inmemoriales, pero no se cuentan los libros. Y entonces, desde ese protagonismo, y los niños migrantes, porque esta niña era una niña nómada. Y nosotros también tenemos este lema que es nuestra biblioteca, la errante, porque errar es humano, en este sentido también que decía Hannah, de equivocarse y andar sin rumbo, ¿no? Entonces, errar es humano, necesitamos cambiar ese paradigma de como que nos han hecho creer que los migrantes son esto y lo otro, y también que equivocarse está mal, no, aprender desde el error.
Bueno, ahí pueden descargar el recurso y se trabaja a través de hacer un títere de sombra. Esta historia es muy linda para contar con los más chiquititos, o sea, se puede con todas las edades, pero los más chiquititos, hacer un títere de sombra fue un recurso muy fácil que encontramos. Llevas palitos o también trabajar con el reciclado, tratamos siempre de no consumir más productos por varias cosas, para no contaminar más, pero también porque el reciclado es algo que está en todas partes, y no necesitas tener dinero para conseguirlo. Cuando uno migra también a veces no tiene recursos para comprar materiales para hacer títeres, pero tú miras lo que está en la basura. Y también es una forma de darnos cuenta de que a veces lo que está roto, lo que está tirado, se puede reparar y hacer algo lindo, ¿no? Entonces, esta es la niña que domesticó el fuego, también tiene su canción, todo está disponible online. Y nuestro querido CC, que es CCcito, bueno, está inspirado en mi planta naranja lima. 5 minutos, perdón. Bárbaro, perfecto, ya estoy terminando. CC es un niño trabajador. Nosotros nos invitaron a participar en el Festival de la Bestia, en el 2014 fue eso, con CC justamente porque muchos niños y niñas mexicanos migraron del campo a la ciudad y eran trabajadores, ¿no? Y limpiabotas. En todas partes de Latinoamérica, bueno, niños limpiabotas o niños trabajadores. Entonces CC todos lo aman a CC, es un niño trabajador que lo miran desde otra óptica, ¿no? Y la idea es también hablar sobre los derechos de las infancias trabajadoras y el protagonismo. No tanto erradicar el trabajo infantil, de eso ya no sentimos que nos corresponda, pero sí reivindicar su saber, su protagonismo y sus derechos, porque están los niños y niñas trabajando, tienen muchas diferentes realidades y queremos que puedan vivir bien, que puedan gozar de sus derechos. Y CC lo que ha hecho también es unos audiovisuales que los pueden buscar ahí, cuando hicimos desde Uruguay, Bolivia, Argentina. De Argentina no hay, y de Perú sí. Entonces se cuenta lo que conoce en cada país, ¿no? Entonces cuenta de otras culturas, muestra las diferentes casitas, y es él, que es un niño que trabaja, que migra, pero que también observa, ¿no? Y enseña y tiene un montón de sensibilidad ahí. Y finalmente les quería mostrar que también hemos realizado en 2 ocasiones el Festival No Más Muros, que fue en Oaxaca cuando yo vivía allá, que era callejero justamente porque no más muros, no queremos ni muros de teatro ni nada, se hizo en la calle y hasta se tiró un muro con un mapping, un amigo Richie, ahí en la primera imagen que ven, esa pared se hizo un mapping y el muro se caía y fue alucinante lo que hizo. Sí, hicimos desfiles y eso nos encanta también poder seguir replicando. Fue muy difícil, ¿no? Porque también es toda la gorra, pero, pero fue una linda ocasión para actuar también sobre la población callejera y siempre vamos también a albergues. Con el festival también se iba a los albergues, entonces, y se invitaba a los que quisieran y pudieran venir al festival. Y también siempre tratamos de ir a albergues o a espacios donde están las personas migrantes. Creo que ya llegué al final. Bueno, ahí pueden escanear y seguirnos por Instagram. Y les voy a compartir el sitio web en el chat para que puedan entrar y mirar. ¿Tengo un minuto más o no? Sí, ¿Ven ahí mi pantalla amarilla? no. Creo que dejé de compartir. Les voy a mostrar. Ahí les compartí el chat, pero les voy a mostrar rápidamente cómo. Ahora sí, ¿no? Sí, listo. Bueno, ahí en ese sitio web, si van aquí arriba, dice La Errante. La Errante, vamos a ver. Le dan clic a La Errante y pueden entrar como sería la escuela online, ¿no? Algunos videos, libros y actividades divertidas, nuestras canciones, tutoriales de décimas, videos de CC, talleres para docentes, etcétera. Ahí pueden investigarlo y disfrutar de eso. La idea también es que si se animan puedan compartir estos recursos. Los recursos educativos los realizamos con mi compañera Natalia Villalobos,
de Uruguay que trabajaba en la Organización Internacional para las Migraciones, y bueno, en conjunto los realizamos y está todo disponible para las maestras, maestros, todo quien quiera. Muchísimas gracias. No, al contrario, Clara, a ti, muchísimas gracias. Y bueno, ahorita voy a ceder brevemente unas palabras para Juan, para que nos comparta la perspectiva que tiene de estas tres estrategias que han armado desde Baja California. Bueno, en este caso, aunque Hanner esté en la Ciudad de México, pero desde Colombia y en tu caso, Clara. Adelante, Juan, te cedo la palabra en lo que las alumnas aquí preparan las preguntas para ustedes. Gracias, Porfiria. Pues un saludo a todas y todos, tanto a nuestros invitados como a los estudiantes de allá en Mexicali. Yo estoy en la ciudad de Ensenada, en Baja California también, aquí también en la UABC. Y bueno, pues fue un gusto ver estas tres perspectivas, ¿no? Distintas experiencias, pero que de las tres se aprende y, y son tres formas que ustedes nos muestran de relacionarse con con las personas, con los infantes, con las infancias en movilidad, ¿no? Una desde una institución como la UNICEF, con varios años y presencia en diferentes partes del mundo, y otras dos experiencias muy interesantes en cuanto a hacer énfasis en que los niños y las niñas no solamente son sujetos que tienen que ser atendidos, sino que tienen cosas que contar, tienen experiencias y son sujetos que también no solamente hay que darles cobijo o lugar donde vivir, sino que también es necesario integrarlos emocionalmente, ¿no? A nuestras sociedades aquí bueno, nos habla la colega Zaira, que aquí en Baja California pues también tenemos una importante presencia de población migrante. Hemos ido a algunas escuelas y también vemos las dificultades que toda la comunidad enfrenta, tanto los niños y las niñas como también los docentes que quieren ayudarlos a integrarse, que quieren conseguir que tengan experiencias significativas, ¿no? Pero pues ninguna estamos preparados realmente para esto y bueno, se va resolviendo de alguna manera, pero las experiencias que los tres y las tres nos presentan pues son muy interesantes y estamos muy agradecidos de que estén con nosotros. Muchas gracias y pues dejo la palabra a las estudiantes. Adelante. Nosotras tenemos una pregunta a Magdalena Clark. La pregunta es, en tu experiencia trabajando pues en tu combi, ¿qué dificultades has visto en realizar los talleres con niños migrantes de diferentes países? Buena pregunta. Bueno, notábamos, y fue algo que me llamó mucho la atención, porque fue al principio cuando yo todavía ni siquiera sabía nada sobre migración, pero dimos unos talleres con los niños, era que a veces entre ellos traen tantas experiencias dolorosas del camino que entre ellos tenían muchos choques, se peleaban y teníamos que trabajar con ellos por separado. Y se notaba eso, que había una necesidad de trabajar por separado porque habían muchos dolores. Bueno, uno de ellos había perdido a sus papás en el camino, ¿no? Y no es que él estuviera llorando, ¿no? De como entender todo esto. Entonces, ahí me di cuenta que era necesario tener todo un estudio de acompañamiento emocional que en ese momento no tenía, porque van a surgir estas situaciones difíciles y creo que es necesario poder eso, apartarse y trabajar o con un equipo, ¿no? Con un equipo de psicólogos, que yo al momento no lo tengo, entonces lo que hago más es trabajar con grupos grandes donde están niños, niñas migrantes y no migrantes.
Y lo otro también, sí, adolescentes, por ejemplo, que de repente te plantean situaciones de angustia, de mucha angustia, eh, o de mucho, por ejemplo, trabajé con población que estaba en un centro de retención de migrantes jóvenes, no me acuerdo cómo se llama, ahí en México, pero es casi como una cárcel, pero en realidad llevan a los menores de edad que son migrantes y que entran, que no tienen los papeles, los encierran ahí. Se supone que tienen que tener garantizados sus derechos, pero todos ellos escribían que, mm, que no querían vivir, que querían, y eran jóvenes entre, creo que 15 y 18 años, y venían huyendo justamente para no estar en el crimen organizado ni en las maras, venían huyendo la mayoría de ellos por también habiendo visto situaciones muy complicadas. Al principio del taller hicimos que escribieran cómo se sentían y todo era demasiado negativo y triste. Y yo dije, ¿qué hacemos nosotros con títeres aquí? O sea, ¿qué venimos a hacer? O sea, no tenemos nada que hacer. Como pensando que no iba a funcionar para nada. Y nosotros sacamos los títeres, ahí fui con un compañero de Chiapas, y les cambió la mirada, porque el títere tiene un poder, aunque uno piensa, no, son adolescentes, han vivido cosas tan fuertes que no les va a hacer reír un títere. Les juro que era toda esta población que estaba muy triste, con muchas angustias, les cambió la cara. Y al final, ellos mismos pedían que volviéramos a dar un taller de títeres. Entonces también eso me marcó mucho porque dije, wow. Y luego, por ejemplo, tengo otro recuerdo con un niño y niña trabajador migrante de Chiapas que estaba en Oaxaca, que también me pedía taller de títeres porque quería contar esta historia. Y me contó una historia que era, yo asumí que era su propia historia, ¿no? Eh, y tiene esa necesidad de contar o de expresar, pero de una forma que no los destruya, ¿no? Porque no es lo mismo, además, las formas en que a veces se aborda esto de los testimonios, creo que a veces no es cuidada, ¿no? Entonces, tienen que repetir una y otra vez la historia, lo que les pasó, lo negativo, y creo que eso es es horrible, digo, cualquiera de nosotros si tenemos que repetir. En cambio, contarlo, poder tener otros recursos de expresión es lo que sentí que ellos mismos me pedían todo el tiempo en cada encuentro, teniendo, no sé, una expresión a través o de la música o del títere o del escribir una décima. Creo que es una forma más fácil de trabajar con nuestras propias emociones difíciles. Gracias. Hola, hola. Una disculpa, es que hay una actividad en el aula magna y están solicitando a todos los estudiantes, pero las estudiantes ya tenían las preguntas y me las hicieron llegar aquí por WhatsApp. Y un equipo comenta, ¿qué recomendaciones darían? Es para los tres. ¿Qué recomendaciones darían a futuros docentes o psicopedagogos, que es el área de formación de esos estudiantes, que quieran trabajar con ese tipo de programas? Bueno, si quieres, doctora, empiezo yo, podemos ir en el orden de las presentaciones. Claro que sí. Yo creo que es muy importante siempre actualizarse, tener conocimiento sobre los derechos humanos y sobre todo tener una perspectiva de lo que es el trato digno. Siempre tenemos que ver a los niños y a las niñas como sujetos de derechos y darles la oportunidad de participar. No me gustaba mucho cuando hablaba Hanner sobre tomar en cuenta a la población en la construcción de los proyectos. Entonces, siempre ponerlos en el centro, pensar en el interés superior de la niñez y prepararse, no perder de vista este enfoque de infancia, no perder de vista el enfoque de derechos humanos, la perspectiva de género para acotar las desigualdades y actualizarse, ser muy sensibles y ponerse en el lugar de los demás. Muchas gracias. ¿Alguien más desea responder? ¿Hanner o Clara? Sí, bueno,
Creo que es que hay muchos actores que juegan allí, ¿no? Precisamente se supone que los docentes deberían poder, ¿no? O contar con la formación, lo que decía Zaira, ¿no? Que tienen talleres para los profes, ¿no? O sea, me parece que esas son herramientas que claramente son muy necesarias a la hora pues de estar en un salón de clase donde, como decía también Magdalena, no solamente hay migración internacional, sino que siempre hay migración interna, ¿no? Siempre hay chicos que vienen de otros lugares, de otros contextos, y debería pues la institucionalidad responder a esto. Lamentablemente no se ve mucho que en los programas docentes haya como estas herramientas. A mí me pasó algo similar con la historia que contaba Magdalena, y es que mi taller fue el primer espacio que estos niños, niñas y adolescentes migrantes tuvieron para eh, hablar de su proceso migratorio, ¿no? Entonces, afortunadamente ya habíamos previsto esto y sí contábamos con el apoyo pues del cuerpo, digamos, de psicosocial, ¿no? Del colegio, y también en el semillero pues hay un apoyo psicosocial, es decir, sí tiene que haber un andamiaje pues que esté detrás, digamos, de todo lo que se activa cuando decides tocar estos temas, ¿no? Claramente los recursos son importantes, todas estas formas de narrar la experiencia migratoria mitigan y se cuida uno de no revictimizar pues a los chicos y a las chicas, pero creo que lo que decía Magdalena es el punto, ¿no? Y es que no vamos a poder solos hacerlo, ¿sí? Como profesores, como docentes, va a ser muy difícil poder responder, digamos, a trayectorias tan complicadas y trayectorias como tan diversas. Entonces sí creo que al trabajar con chicos, chicas y adolescentes, digamos, formular un proyecto con ellas y con ellos, sí es necesario tener un andamiaje metodológico y también, pues, un capital humano, ¿no? Que te permita justo hacer un acompañamiento muy situado, ¿no? Muy situado y muy responsable, pues, porque no sabes qué vas a activar cuando dibujan su trayecto, ¿no? No sabes qué vas a activar cuando te están contando una historia de migración, ¿no? Entonces, creo que lo más responsable sería organizar grupos de trabajo multidisciplinares que permitan un acompañamiento integral, ¿no? Bueno, yo coincido y solo para agregar una cosita nomás, también el verlos, siempre ver que te pueden enseñar un montón de cosas, cualquier niño, niña, sea migrante o no, obviamente, pero creo que eso también es fundamental cuando uno está en el sector de educación, siempre ver al otro también como un maestro para ti mismo, ¿no? Que también esa experiencia te transforme a ti mismo cuando lo estás realizando a ti mismo. Eso. Muchas gracias. Bueno, antes de continuar con la siguiente pregunta, en el chat de YouTube tenemos un comentario. Dice, excelentes presentaciones desde Cali, Semillero Orquestal Binacional Sin Fronteras. Gracias por hacer visible estos temas y sobre todo crear proceso de investigación. Así que ya tiene porras por ahí, Hanner. Bueno, entonces voy a continuar con la siguiente pregunta de otro equipo y es dirigido para Zaira. Creo que tiene que ver justamente por el contexto baja californiano, porque este grupo trabaja en un albergue con niñas y niños migrantes. Dice, ¿qué motivaciones observó en las niñas, niños y adolescentes migrantes dentro de las actividades que usted realiza? No me queda muy claro como a qué se refiere con qué motivaciones, pero digo, no voy a contestar algo y si no que ahí nos digan si no iba por ahí. Los niños y las niñas siempre tienen muchas ganas de jugar, ¿no? Para ellos es muy importante el juego, para nosotros es clave promover el aprendizaje a través de jugar. Ellos siempre están dispuestos a nuevas actividades. Ellos y ellas tienen muchísima energía y la verdad es que cuando llevamos los proyectos a los espacios de alojamiento, siempre hay muy buena respuesta y permanencia en las actividades. Ellos siempre quieren estar, ellos y ellas quieren seguir aprendiendo y siempre tienen, de hecho, mucho cariño y agradecimiento con las figuras facilitadoras, educadoras o tutores que asisten, ¿no?
Ellos representan pues también, bueno, se encargan de construir ese espacio seguro donde ellos y ellas pueden expresar sus emociones y donde pueden aprender, donde son escuchados y escuchadas, donde salen un poco de esa dinámica que puede ser muy estresante, que viven muchas veces con sus papás y mamás, porque ellos ya traen pues toda esta carga emocional del trayecto y las preocupaciones propias como personas adultas por el tema de la migración. Entonces se encuentran ahí en estas actividades pues ese espacio de refugio. Y pues la verdad es que también hemos visto muchos cambios en los niños y niñas de autorregulación emocional y también de aprendizaje en habilidades fundamentales, ¿no? Niños y niñas que no sabían leer, pues aprendieron y se fueron a Estados Unidos aprendiendo, o se regresaron a sus lugares de orígenes, perdón, leyendo, aprendiendo a hacer operaciones matemáticas más complejas, etcétera. Bueno, muchas gracias. Y por último, mencionan que si les podían, para los tres panelistas, algunas recomendaciones para el trabajo con las niñeces con las que ustedes han trabajado, principalmente porque ellas están en séptimo semestre y en octavo se espera que ella tenga un mayor dominio de pues, estrategias, tanto didácticas, pero también de dominios de intervenciones, específicamente con niñas, niños y adolescentes. Bueno, ¿puedo yo? Sí, bueno, lo que a mí me funcionó mucho, trabajar con niños y niñas, pues siempre me ha gustado. Y el arte, me parece que el arte es fundamental a la hora a ver, como estrategia didáctica para buscar estas otras formas de narrar. Los chicos y las chicas, claro, pueden contarnos, pueden hablarnos, ¿no? Sobre lo que les pasa, sobre lo que sienten, sobre sus experiencias, pero creo que va a ser mucho más orgánico si lo dibujan, ¿no? Si lo narran en una historia, ¿no? Si toman una fotografía y a partir de la foto, digamos que se desprende una narrativa, ¿no? Entonces, me parece que el arte a mí me funcionó muchísimo en el aula, las cartografías también, les encanta mucho trabajar con mapas, ¿no? Con croquis, y me parece que no solamente pues hay esa articulación, ¿no? En mi caso, pues yo era profe de ciencias sociales con el arte, ¿no? Entonces empieza uno a hacer esta interdisciplinariedad, sino que también lo disfrutan mucho, ¿no? Entonces, como decía ahorita Zaira, se encariñan y pasaba eso conmigo, pues como era el profe que los ponía a pintar, a cantar, a escuchar música, pues entonces se creaba otro vínculo, ¿no? De enseñanza y aprendizaje que no tenían con otros profes y claro, eso trae una responsabilidad también, ¿no? Porque pues vas a tener acceso a información, a historias, ¿no? Vas a tener que empezar a activar rutas en caso de que haya maltrato, ¿no? De que hayan otra información que no necesariamente hace parte de tu quehacer docente, pero pues realmente vale la pena, ¿no? Porque si estás activando justo, digamos, otras formas de hacer, ¿no? Otras formas de pensar y va a adquirir, digamos, una profundidad importante, ¿no? En la escuela, pues, se supone que son los aprendizajes básicos, ¿no? Que los chicos cumplen con unos parámetros, pero creo que no es necesario regirse solo por eso, ¿no? Creo que la apuesta justo en la educación, pues tiene que ser un aprendizaje situado, ¿no? Donde cada una y cada uno construya su conocimiento y me parece que en definitiva el arte son unas metodologías que ayudan muchísimo en el aula para esto, ¿no? Para la finalidad que tiene la escuela. Muchas gracias, Hanner. ¿Alguna otra? Adelante. Sí, tal cual. Bueno, el arte, por ejemplo, yo puedo recomendarles que el tema por ejemplo, crear un espectáculo de títeres, también es interesante porque de repente no a todos les gusta realizar, en un grupo diverso, alguno te va a decir, no, yo no sé dibujar, yo no quiero dibujar, yo no, o yo no quiero actuar, o yo no quiero hacer la música, pero algo de toda la amplitud de lo que yo le llamo artes trashumantes siempre vas a encontrar. Entonces, haces un grupo donde cada quien encuentra su habilidad dentro de esta diversidad de opciones que hay en el teatro de títeres, que puedes crear el títere o dibujarlo o hacerle la ropa o hacer la escenografía o dirigir o hacer la música. Entonces, eso está bueno para que no sea
de pronto en alguna actividad o que les pueda, en algún grupo que tengan esta situación de que no quieren hacer o se niegan a hacer cierta actividad, puedan también buscar qué parte de cómo poder hacer que participen desde donde ellos se sienten más seguros en un principio, ¿no? Porque eso da pie a que luego se aperturen a darse cuenta de eso, que se pueden equivocar y aprender equivocándose, pero como para que puedan participar y dar a conocer también en lo que son buenos. Muchas gracias, Clara. Zaira, ¿tienes algún comentario? Sí, bueno, creo que un poco resumir lo que ya hemos comentado, ¿no? Yo creo que es muy importante como futuros y futuras docentes, pues prepararles. Ahí les recomiendo los cursos que tenemos en línea, y la guía Donde Voy la Escuela Va Conmigo, pero creo que es muy importante también en el salón de clases promover el juego, o sea, el aprendizaje a través del juego, crear nuevas experiencias para los niños, las niñas y los adolescentes. Por ejemplo, nosotros trabajamos en el círculo de aprendizaje algunas herramientas que se llaman, por ejemplo, el correo de la amistad, las palabras mágicas, acuerdos de convivencia que son construidos por los niños y las niñas, valores, etcétera, pero sobre todo tenemos, por ejemplo, una estación de emociones. Entonces, al iniciar cada sesión, o sea, cada día, yo les recomendaría hacer un check-up de cómo están las emociones de los niños y las niñas y darles ese espacio para que ellos hablen de eso, ¿no? Necesitamos eh, abrirnos a escuchar cómo se sienten los unos y los otros y compartir entre todas y todos. Eso. Muchísimas gracias, de verdad, siempre sigo aprendiendo y sobre todo que nos compartan estos panoramas desde lo local hasta otros extremos, ¿no? Y bueno, en el caso de Clara, pues también diferentes latitudes. Pues bueno, de mi parte sería todo. Juan, no sé si tengas algún comentario adicional para el cierre de esta sesión. Pues nada, agradecerle a los tres y a ti, Porfiria, por haberme incluido en esta sesión y que yo también me llevo bastantes aprendizajes y bastantes reflexiones. Muchas gracias. Al contrario, a ti. Creo que sí se ve la pantalla, ¿verdad? Es la constancia emitida por la directora de la Facultad de Pedagogía. Dice, sí, se otorga la siguiente constancia a sus respectivos nombres por su valiosa participación como ponente en el cuarto Foro Internacional sobre Infancias y Juventudes en Educación, realizado en el marco del Día de la Niñez en México con una duración de 2 horas, como parte de las actividades del programa Comunidad Educativa en Movimiento, que ahí les he compartido en su momento también nuestro espacio, tanto de Facebook como en Instagram, con el tema Experiencias de atención y acompañamiento a niñas, niños y adolescentes en movilidad, aprendizajes desde Baja California, Ciudad de México y Uruguay. Y pues bueno, de mi parte es todo y de nueva cuenta reitero su presencia, sus aprendizajes por compartirnos y les estaré enviando por correo electrónico su constancia. Y a quienes nos escuchan, pues muchas gracias también ahí por mirarnos desde YouTube. Y bueno, pues hasta luego, un abrazo para todas y todos. Hasta Muchas luego. gracias. Chao, Muchas que estés muy gracias, bien. hasta luego, un gusto. Chao. Abrazos.